Queridísimas amigas de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y les doy la más cordial bienvenida a otro programa de Ser Mujer, con un tema que, bueno, les va, además de interesar, ayudar muchísimo. ¿Cómo hablar de sexualidad con los más pequeños? Y para ello me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Isabel Ruilova. Ella estudió la carrera de Psicología en la Universidad de Anáhuac y tiene una maestría en Ciencias del Matrimonio y Familia en el Instituto Juan Pablo II. Cursó un diplomado en Pedagogía y Desarrollo Familiar y otro en Psicopatología en las Relaciones Familiares y se formó en Coaching Dialógico. Trabajó en la División de Investigación del Departamento de Matrimonio y Familia de Familia Mexicana, estableciendo un programa de educación sexual para niños y jóvenes, capacitando especialmente a los padres de estos como principales educadores. Ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre familia, adolescencia y sexualidad. Trabajó muchos años dirigiendo un centro de apostolado y acción social, así como de educación y promoción de valores en la familia. Isabel ejerce hoy como coach de vida y sigue impartiendo cursos y es maestra en la preparatoria de la Anáhuac. Está casada y tiene 5 hijos. Isabel, bienvenida. Me da muchísimo gusto que estés aquí el día de hoy con nosotros en Retos Femeninos. Bienvenida. Gracias, Lucía. Gracias. Feliz y encantada de estar participando con este auditorio tan fiel, tan comprometido con su formación. De verdad, felicidades a todas esas mujeres que están aquí buscando ser un poquito mejores hoy. Pues fíjate que este tema de la sexualidad creo que es algo que a todas, ¿verdad? Como mamás siempre nos interesa y yo me gustaría, bueno, pues empezar contigo la famosa pregunta, ¿no? ¿Cuándo empezar, ¿no? A hablar de sexualidad a los niños? Yo creo que es algo que pues se ha adelantado muchísimo y por otro lado tampoco queremos que alguien más los malinforme. Entonces, ¿cómo empezar y también cuándo, ¿no? Tú que tienes experiencia aquí, que nos digas, pues a papás, a mamás, a muchas mamás también que nos acompañan, que probablemente estén educando solas, ¿no? Que también es un tema importante. Una vez me preguntaron, oye, ¿cuándo crees que debo de empezar la educación sexual con mis hijos, no? Y le digo, pues, ¿cuántos años tienen tus hijos? Me dice, pues mira, 5 y 3. Le digo, pues creo que ya tienes 5 años de retraso. La educación sexual se comienza casi que desde que uno está embarazado y sabe qué es el bebé, porque ahora todo el mundo sabe qué es el bebé. Porque se trata a la persona de una manera distinta. Vamos a empezar desde antes, ¿no? Vamos a empezar con el postulado de qué es la sexualidad. Yo creo que la sexualidad es una forma de ser persona humana. Y yo me relaciono de una manera diferente con los hombres que con las mujeres. Eso es innato, eso es que así nos viene en la composición de nuestra propia persona. Entonces, desde que yo me empiezo a relacionar con un bebé varón o con un bebé niña, estoy dando la educación sexual, ¿no? Y esta forma de ser persona humana como hombre o mujer es porque el sexo no es algo que tienes, sino es algo que eres. Esa es la antropología de nuestra persona, de nuestra relación interpersonal, ¿no? Y por eso vamos mejor, en vez de educar en la sexualidad, vamos a decir educar para el amor, porque esa persona, ya sea hombre o mujer, van a ser felices en la medida de que amen y se sientan amados. Entonces, desde que la manera de querer a mi hijo, ya lo estoy educando en la sexualidad. Pero la manera de igual, relacionarme. claro, pero entonces igual para niños y para niñas, o sea, no vas a cambiar tu forma de dirigirte o es algo natural. Yo creo que sí te relacionas de una manera distinta con los niños que con las niñas. Y esto es innato, no es que yo lo tenga que pensar, ¿no? Definitivamente el educarlo para ser niño o el educarlo para ser niña, hoy hay muchas ideas de que el sexo es adquirido. Y que hay muchas maneras de sexos, por ejemplo, el sexo físico, el sexo psicológico, el sexo que te enseñan, el sexo, o sea, que lo que determinan, ya no hay esa como diferenciación desde el inicio de la educación. Sin embargo, la persona humana va a ser feliz siendo lo que está llamada a ser, lo que le llama su naturaleza. Entonces, el hombre va a ser feliz siendo hombre y la mujer va a ser feliz siendo mujer, ¿no?
Y no me quiero meter ahorita en el campo de la atracción al mismo sexo, porque es otro motivo de plática, ¿no? Lo podemos hacer en otra ocasión. Por Porque supuesto, me encanta. ahorita nos vamos a centrar en lo que es esa educación sexual, que es invitar al niño a ser feliz como niño y a la niña a ser feliz como niña. Evidentemente yo como mamá los voy a querer igual a los dos, pero las manifestaciones, por ejemplo, basta ver un papá varón cómo juega con sus hijos hombres y cómo juega con sus niñas mujeres. Es totalmente distinto cómo le habla a uno y cómo le habla al otro. No lo tiene que pensar, es una cosa como que se da, innata. Claro. Entonces, este es el principio de la educación. Ahora, si para educación decimos qué decir, cómo decir y cuándo decir, pues también me gustaría hablar como de unos mandamientos que hay para la educación sexual, porque la educación sexual no es dar información, sino es dar formación, como decíamos, educar a ser hombre o educar a ser mujer. Y esto viene enmarcado en, en un contexto en donde es donde se vive el amor, donde es donde el bebé experimenta el amor, el niñito pequeño en la familia. Entonces, si está enmarcado en una relación familiar, el ver que sus papás se quieren, para el bebé eso va a ser educación sexual. Ahora, me preguntabas, tenemos muchísimas mamás viviendo solas, ¿no? Mamás solteras que no tienen esa figura paterna. ¿Qué hacer, ¿Qué no? Ahí en pasa? estos casos, ¿qué hacer? Porque no es fácil. Yo sé que hay que buscar una figura paterna, pero, bueno, masculina, no paterna, pero ¿qué Uh-huh, hacer? uh-huh. Yo creo que siempre hay que hablar con la verdad, con delicadeza y con naturalidad. O sea, si los hijos saben que vienen de una relación en la que en algún minuto hubo un amor, una atracción, una relación bonita, porque en realidad una relación sexual es un reflejo del amor y eso no lo podemos separar por más de que los medios de comunicación, la cultura de hoy nos haga separar esa cultura de la vida y esa cultura del amor, ¿no? Son una misma, una relación sexual, o sea, el hijo es fruto de una relación sexual que hay un amor, hay una atracción, hay una cercanía de alguna manera. Entonces, independientemente de que después la mamá esté sola, sí tiene que haber, como dices tú, esa figura paterna, no un papá, sino esa figura masculina, que sepan que ahí está. A ver, yo pongo mucho el ejemplo de cuando yo me pides, imagínate, Lucía, que vienes a mi casa, yo te sirvo unas galletas deliciosas y me dices, oye, ¿cuál es la receta? Entonces yo te doy la receta, pero a mí al hacerlas la primera vez se me olvidó ponerles azúcar y les puse sal en lugar de azúcar. Cuando me pides tú la receta, yo te voy a decir, fíjate que no se te olvide ponerle el azúcar, porque yo una vez las hice sin azúcar y no me quedaron ricas, ¿no? Por ejemplo, es una tontería de ejemplo, pero ¿qué pasa con las mamás? Que hay algo que no fue lo que ellas pensaban. Hay que subrayar en la educación sexual ese factor que a ellas les faltó, por así decirlo, que no salieron las cosas como yo esperaba. Porque te aseguro que si yo entrevisto ahorita a todas esas mamás, pues hay algo que saben que no fue como ellas quisieran. Entonces, eso hay que hablarlo con los hijos. Implica mucha humildad, implica mucha introspección, implica el como ver cuál es ese ingrediente que tenías que haber puesto en tu matrimonio, ¿no? Pero bueno, podemos pensar que esto lo vamos a decir cuando los niños sean grandes, siempre y cuando haya una figura paterna en la que sepan los niños que vienen de un acto de amor de un papá y de una mamá, y que los niños nacen en familias con papás y con mamás, que hoy día pues también está siendo un poco controvertido este punto, Claro. ¿no? Sin Ahora, embargo, pues es una sí, realidad. ahora Isabel, digo, tú mejor que nadie lo sabes que en las escuelas han adelantado, ¿no? La educación sexual cada vez más, Uh pues que -huh, las uh -huh. empiezan a enseñar, ¿no? A los niños más pequeños.
Ahí como padres, papás, como mamás, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que adelantar a la escuela, tenemos que ir de la mano a la escuela, saber qué les están dando, qué tanto, ¿no? Porque a veces nos ganan la batalla o también, vaya, podemos, yo creo que, imagino, hay casos en que tienes hermanos mayores, tienes primos mayores, entonces de repente tu hijo por X circunstancias pues se entera, ¿no? De esa información mucho antes de lo que a ti te gustaría o de lo que tú pensabas decir. Así es. Por eso estaba yo haciendo tanto énfasis en que primero va la formación. Primero va la formación, que es, habla del amor, de los valores, de las virtudes, de lo que es un papá, de lo que es una mamá. Y existe un fenómeno en publicidad que se llama posicionamiento, que significa lo que llega antes tiene más valor. Y esto se refiere a que tú piensas, ¿no? ¿Cuándo te enteraste de lo que es una relación sexual? ¿Quién te lo dijo? ¿En dónde estabas? ¿No? Seguramente fue un impacto, fue una reacción de decir, ¿y esto qué es? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué yo? ¿Mis papás? ¿No? Siempre piensas en tu propio origen. ¿Qué pasa si esto lo informan los papás antes? Ahí, aquí ya estamos hablando de transmisión de información, ¿no? De decir, de explicar, por ejemplo, lo que es una relación sexual antes de lo que venga en los medios de comunicación, que es muy difícil, ¿eh? De lo que venga en el patio de la escuela o de los primos o los hermanos mayores, que tiene más valor, como el posicionamiento. Es decir, si yo, imagínense la cabeza, el cerebro como si fueran muchos archivos y hay un archivo vacío que es de educación sexual. Y mi mamá llega o mi papá llega y me lo informa, me llena ese cajón con los criterios de lo que es una familia, de lo que es el amor, de lo que yo fui querido y yo soy producto del amor, ¿no? De qué es una relación sexual. Y todo esto ocupa mi archivo cerebral figurado en mi cabecita. Cuando venga otra información de parte de los primos, de parte de una imagen agresiva, de parte de alguien que me quiere enseñar algo de violencia sexual o de pornografía, y llega a mi cabeza, inmediatamente mi punto de referencia va a ser lo que yo ya tengo y lo voy a comparar. Claro, claro. Entonces, sí hay que llegar antes, hay que atrevernos a adelantarnos. El mundo va está hipersexualizado y va muy rápido. Entonces, tenemos que nosotros como papás, en el marco del amor y la familia, llegar antes para poder tener esos criterios firmes. Pero a ver, para lo que tú estás apuntando, pues también, oye, los primeros que tenemos que estar formados somos los papás, ¿no? O sea, saber, pues, cómo decírselo, con qué palabras, a veces usamos palabras que no son las adecuadas, y diminutivos, cambiamos. Entonces, ahí también considero bien importante, pues, que los papás estemos formados para después poder educar, porque muchos de nosotros, pues, no tuvimos una educación. Creo que esto es mucho más nuevo, Isabel, y muchos de los papás no Sí, tenemos pues ese conocimiento o esa forma de transmitir. sabes que, Lucia, y muchas veces también se involucra nuestra propia sexualidad. Uh -huh. Y entonces creemos que estamos revelando intimidad a los niños que no les corresponde. Y muchas veces cuando no tenemos adecuadamente aceptada nuestra propia sexualidad o nuestra vida sexual es deficiente, por así decirlo, en el sentido de que, claro que no hay perfecciones, ¿no? Pero mi esposo me dejó, o tuve violencia sexual, o tuve una experiencia de una violación o una agresión sexual infantil, o cualquier cosa de estas, y entonces creo que proyecto esta sexualidad. Entonces tenemos primero que sanar nosotros nuestra sexualidad y poder entonces educar a los hijos. ¿Cómo se habla a los hijos? Hay tres características importantísimas. Con verdad. Nunca le digas mentiras, ni siquiera para los nombres de los órganos sexuales. O sea, hay que decir las cosas como son. Ese ejemplo de, ay, pues fíjate, y la abejita, y la flor, y el polen, y la... No. No, ni siquiera comparemos con la reproducción animal, ¿no? O sea, nosotros somos unos seres en los que se involucra, como decíamos al principio, la mente, el cuerpo y el espíritu, y entonces así vamos a mostrar esta sexualidad a nuestros niños. La sexualidad conyugal es preciosa porque es la única que involucra estos tres aspectos. Entonces, con verdad, diciendo siempre lo que es, con naturalidad, sin ponernos rojos, si es necesario ensayar la cara de póker enfrente del espejo, ¿no?
pero viéndolo una cosa como natural, como de gusto, como de un regalo que Dios nos dio para expresar a los demás nuestro amor, ¿no? Porque la sexualidad es el lenguaje del amor, no es otra cosa. Y con verdad, con naturalidad y con mucha delicadeza. Lo que decíamos, pues sí, con unas palabras propias, pero muy sencillas al nivel de los niños, lo que ellos puedan entender. Y una clave, esto es una clave, es ir preguntando para ver qué es lo que el niño quiere saber, ¿no? También no hay que hacer la educación de la sexualidad como, a ver, ven, te voy a dar la información y es una clase, una conferencia magna, ¿no? Que bajo el libro Sí, gordo no, del no. estante y entonces nos vamos a sentar a dar la clase de la sexualidad. No, simplemente llevas a tu niño al zoológico y mira, es una leona y un león y mira, tienen un cachorrito. ¿Tú sabes cómo vienen los cachorritos al mundo? Pues mira, los papás, ¿por qué? No sé. Empezar a usar un anuncio, ves en el mercado una mujer embarazada y entonces, pues, ¿tú qué crees que pasó allí? Empiezas a analizar qué es lo que tiene el niño de información y en base a eso, nosotros completarla y adelantarnos un poquito más de lo que él quiere saber, ¿no? Porque dicen que cuando los niños pierden la inocencia, los papás la recuperamos. Fíjate. Ahora, una de las dudas principales que he visto, Isabel, sobre todo cuando los niños son pequeños, estamos hablando en la primera infancia, 6 años, 7 años, sobre todo cuando son niños, ¿no? Pues es lógico, ¿no? Empiezan ellos a reconocer su cuerpo, empiezan a ver, sobre todo los niños, empiezan a ver sus genitales, empiezan a tocárselo, y yo he visto que para las mamás ahí es como un dilema, ¿qué hago, verdad? ¿Lo dejo que se explore, lo regaño, lo veo natural? O sea, ese tema de lo que es que no viene siendo una masturbación tal cual, sino realmente está reconociendo él sus genitales. ¿Qué hacer como mamá cuando sobre todo un niño, o cuando empiezas a tener niño y niña, ¿no? Y entre los dos empiezan a dar cuenta, pues que el otro es diferente, o sea, ¿cómo manejar todo esto? Una de las principales cosas que hay que enseñar, puntos a enseñar, es la diferenciación sexual. Es decir, él es un hombre, yo soy una mujer y viceversa. Cada uno con ciertas características, pero de nuevo, ¿cómo nos identificamos? Volvemos al principio, ¿cómo nos identificamos los hombres y las mujeres como un todo? No soy nada más la que tiene órganos sexuales femeninos y masculinos. Soy la mujer, Claro. tiene ciertas características, cierta sensibilidad, es sexuada en su pensamiento, en su cuerpo, en su espíritu, etcétera. Lo mismo el hombre, ¿no? Entonces, en este momento, para empezar, la masturbación infantil, por así decirlo, comienza desde mucho antes, desde que el varón chiquito, sobre todo en el niño varón es más evidente, como bien decía, desde que reconoce su cuerpo a la edad de 2 años. Estoy Sí. hablando cuando aprende a hacer pipí en el excusado, la nica, en lo que sea, empieza a descubrir sus genitales y empieza con la manipulación de los genitales. ¿Qué hay ahí? Evidentemente, los genitales tienen fibras, conexiones nerviosas que producen gusto, que producen una sensación agradable, que producen placer. Entonces, ¿qué siente el niño? Inmediatamente ese gusto, ese placer. No es un placer sexual, como bien dices, no es una cosa que esté relacionada con una genitalidad tal cual. Está relacionada con un sentimiento agradable. Es lo mismo que siente el bebé cuando le haces un cariñito, cuando, de nuevo, hablemos que el tacto Ujú. es el lenguaje del amor, igual que está, o sea, la sexualidad se expresa en el tacto, que es el lenguaje del amor. Entonces, ¿cómo expresas cariño a alguien? A través del cuerpo, a través del toque físico. Entonces, ¿qué siente este niño? Agrado, Claro. gusto, placer, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente cuando es muy pequeñito, sacarle la mano de la ropa interior, distraerlo, dale algo que sostenga en su manita, pero ni siquiera lo verbalices, ¿no? Porque hay mamás que ponemos unas palabras ahí de que se te va a caer, o déjate Sí. de tocar porque quién sabe qué, o se te va a ensuciar. No demos una connotación negativa o de suciedad pues de promiscuidad Claro. cuando se estén tocando, ¿no? Cuando son más grandes, empiezan a tener esta conexión de cuando estoy solo, por ejemplo, muchas veces cuando se van a dormir, cuando se están levantando, o sea, se relaciona mucho con la cama cuando están solos, cuando hay un cambio, fíjate, esto es muy importante, cuando el niño está teniendo un cambio serio en su casa, que hay un abandono, que hay un cambio de casa, cuando pasa una situación de angustia, como que pasa
que para nosotros lo vemos muy natural, pero pasa de un grado a otro en la escuela y va a cambiar de maestra, que era su favorita la anterior. Entonces, hay un poco de angustia, de ansiedad. Entonces, recurre a tocarse los genitales. ¿Qué hacer? Simplemente apapacharlo, darle ese cariño físico. De nuevo, sacarle su manita, no regañar, no dar una connotación negativa, de nuevo, ni sexual. Simplemente ese niño está viviendo una situación de angustia. Ese es un síntoma. Claro. ¿Ok? No es que sea un depravado, eso es un síntoma que me está diciendo, ojo, este niño necesita algo. Y ese algo es cariño físico. Ujú. Y la relación ya con hermanas, que sea, ¿cuándo conviene? Por ejemplo, también otra de las cosas, ¿no? Si se bañaban juntos, que si cuando ya no se vean, o sea, ya separarlos un poquito, ¿como a qué edad tú recomendarías? O no Yo creo que hacerlo. ellos solitos lo piden. Hay una normal diferenciación en la que los niños empiezan a querer sentirse niños. Esto viene a ser, por ejemplo, ahí de los 5 o 6 años, porque hay una identificación sexual. Antes no existe, aquí estoy hablando pues de las etapas de desarrollo de Freud, ¿no? Que no es que yo esté muy de acuerdo con todo lo que él dice, pero sí habla de unas etapas muy Claro. claras en las que hay una identificación con el padre del mismo sexo. ¿Qué quiere decir? Que yo veo a mi mamá, yo ya me siento, yo de mujer, me siento como siento cierta atracción hacia el padre del sexo opuesto, o sea, al papá. Dicen que hay un favoritismo de las niñas hacia sus papás y de los niños hacia sus mamás. ¿Pero por qué? Porque yo ya me identifiqué con la mamá, yo como mujer, y el niño se identifica con el papá. Muchas veces, y nos han dicho, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una niña que me decía, yo me voy a casar con mi papá cuando crezca. Sí, eso es muy común. Eso es muy común, claro. Entonces, es lógico, ¿por qué? Porque ya ahí la mamá tiene que dar palomita, decir, wow, esta niña ya se siente niña, ya tiene esa identificación sexual, ¿no? Entonces, cuando tiene la identificación sexual, independientemente de que la verbalice, cuando ella ya se empieza, si tienen comentarios de que yo soy como mi papá, yo me quiero parecer a mi papá, yo soy hombre, ¿verdad que tú y yo nos sentamos adelante porque somos hombre? ¿Verdad que tú y yo nos vestimos de rosa porque somos niñas? Es un decir, pero solitos se va notando que se identifican. Es en ese momento cuando hay que tratar de preservar ese pudor, esa intimidad, no porque sea malo. El desnudo, el cuerpo siempre es bueno y hay que aceptarlo y hay que, depende de cada familia, ¿no? Sin Claro. embargo, es buena esta diferenciación porque se empieza a promover ese pudor y esa intimidad. Ujú. Ojo mucho, hoy se manejan los desnudos incluso en redes sociales, ¿no? Hay que cuidar mucho a los niños y eso sí, no me lo has preguntado, pero lo quiero No, tú decir. adelante. Hay que prevenirlos del abuso sexual desde muy pequeñitos. Importante. ¿Cómo? Diciéndoles que las partes, por ejemplo, cuando son muy chiquitines, que las partes que cubren su ropa interior, o sea, sus calzoncitos y su camiseta, eh, son partes de él y que son partes muy delicadas y que el día de mañana van a ser lo que lo va a distinguir como un hombre o como una mujer y entonces vamos a cuidarlas y nadie las puede tocar y nadie te puede ver y cualquier persona que te diga cualquier cosa o que te retires tu ropa íntima o que te enseñes o que hagas algo que no estés cómodo, inmediatamente me lo vienes a decir, aunque te digan que no lo hagas, ¿no? No, eso es algo importantísimo, Isabel. Digo, yo hace poco tuvimos una reunión con la que preside, ¿no?, esta institución de guardianes y exactamente nos decía eso. O sea, el 80% de las personas que que cometen un abuso sexual infantil son o familiares o personas cercanas a ellos. A veces pensamos que el abuso sexual es en un centro comercial y es en la calle y no, se da muchas veces en tu casa. Entonces, ese tema yo considero básico, indispensable que lo hablemos nosotros con nuestros hijos, nuestras hijas, y que sepan, ¿no?, que nadie puede obligarlos a hacer algo que no quieran y que su cuerpo, como tú bien dices, es algo pues, sagrado para ellos, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, esa reserva de la intimidad, lo que debemos de promover, ¿no? O sea, de esto es tuyo y lo guardas para ti Ujú, por y ya supuesto. está. Oye, Con si eso es tenemos varios, suficiente. y si tienes varios hijos, es mejor hacerlo individual, ¿verdad? O sea, ese acercamiento
o juntar a dos hermanos. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en algunos que tengan unos cuates o que tengan hijos muy cercanos, o mejor hacerlo en forma individual, porque cada cabecita es un mundo. Mira, el momento de darle educación sexual, yo digo que es una cosa tan preciosa que sí, nos tenemos que formar como papás, pero hay que hacerlo papá y mamá con un hijo a la vez y decirle, te suplicamos que esto es una cosa tan preciosa que no te adelantes a decirlo a ninguno de tus hermanos ni a tus amigos, porque no les quites ese privilegio a los papás, ¿no? O sea, a los papás nos fascina decir que nos queremos y que queremos al hijo, y por eso este es un momento muy importante para nosotros. Y ellos se sienten así como muy importantes, ¿no? Claro. Sin embargo, sí es importante que esté mamá y papá. Si acaso no hay papá, no importa, decir que el papá estuvo en algún momento y que gracias al papá, o sea, por eso nunca es bueno hablar mal de la pareja, aunque a ti te haya hecho daño, sigue siendo el padre de tus hijos. Entonces, háblale bien, háblale que en algún momento él lo quiso, aunque no lo haya querido tanto, ¿no? O sea, aunque no haya sido planeado, pues me refiero, pero hubo una relación sexual. ¿Qué es una relación sexual? Un intercambio de cariño, de amor. Entonces, ahí está, gracias a esa persona que le dio parte de sí para darle la vida. Entonces, lo ideal es que si yo estoy sola, hablar con los hijos, pero sí hablar de un padre, independientemente de que las circunstancias hayan sido lo que sea, que esté o que no esté, como digo, ¿no? Ahora, esa educación y ese lazo íntimo que se hace con el hijo, de decir, tú sabes y nosotros sabemos, y en este momento se tiene que abrir un canal de comunicación. Todo lo que quieras saber de este tema, no tengas inconveniente en venir a preguntarme. Y cada vez que se presente una oportunidad o una información que, hoy yo digo, híjole, no sé si sabe de esto o si lo sabe bien o si cómo lo caché, inmediatamente nosotros intervenir. Oye, mira, ¿viste esto? Bueno, pues yo te quiero aclarar si conoces esta información, si sabes de esto, etcétera, ¿no? Porque Claro. lo van a encontrar, lo van a tener, lo van a vivir en todos lados, en los anuncios de televisión se da, ¿no? Entonces, vamos haciéndoles ver a los niños que es un tema del que está bien hablar y preguntar, que siempre tienen abierto un canal de comunicación, que no tengan pena, que con los papás, en este caso con la mamá, se puede platicar todo. Ahora, si yo nada más quiero tratar estos temas, evidentemente el niño se cierra, sobre todo cuando empieza a ser un poquito más grande. Pero el chiste es que y ese es motivo de otro programa, pero el cómo establecer ese canal de comunicación con los niños que siempre esté abierto, que siempre haya una comprensión, que siempre haya una capacidad de ponerme en su lugar, de escuchar, ¿no? Dicen que si tenemos dos oídos y una sola boca, al menos tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. De lo que hablo. Entonces, Ahora, hacerlo, ¿no? yo sé, Isabel, que además de que tú trabajas con niños, también lo has trabajado mucho este tema con adolescentes. ¿Qué sucede? Tú que has visto cuando durante la infancia, estos primeros años, que a veces parecieran no tan importantes y son básicos, ¿qué pasa si no tuvieron, ¿no?, esta formación sexual? ¿Qué consecuencias tú has visto en la adolescencia? No para asustarnos, ni mucho menos, pero sí para ser conscientes de lo importante que es darle su lugar a la sexualidad en los primeros años de nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay, los niños evidentemente tienen curiosidad y buscan la información. Ahora sí, la información en cualquier lado. ¿Y dónde? La mayoría lo tienen en el bolsillo del pantalón, es decir, en Internet. Entonces, ¿cuánta información pueden tener en Internet negativa o cuánta positiva? Hagan ustedes una balanza de acuerdo a lo que tú piensas, a la educación en valores, a la educación en relación al marco de la familia, del amor. ¿Cuánta existe de esta? Poquitita. Entonces, por eso nos tenemos que adelantar y por eso tenemos que hablar. ¿Qué pasa con un niño que no lo tuvo? Pues busca. ¿Y qué quieres que encuentre? Pues verdaderamente atrocidades y aberraciones, porque si no lo encuentra en Internet, lo va a buscar con sus amigos y se vuelve, si de por sí es un tema que es como medio morboso, ¿no? Se vuelve mucho más y hay consecuencias de, evidentemente, cuando no hay una buena comunicación, no hay un buen manejo de sexualidad adolescente. Me acuerdo hace poco llegó una mamá y me dijo, es que gracias, gracias, gracias. Mi hija tuvo una experiencia sexual, su hija tiene como 20 años,
tú, no, no, miento, a ser más chica, de tener como 16, 18. Este, tuvo una experiencia sexual, vino a decírmelo porque había un canal de comunicación y le pude ayudar. Dice, independientemente de lo que pase, de lo que decidan, no sabemos si está embarazada, si no, pero hubo un link, hubo una comunicación, hubo una formación, ella se sintió querida, apoyada, lo que sea, ¿no? Digo, creo que ya pasó tiempo, de hecho no me he enterado que estaba embarazada, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que no van a venir con los hijos a hacer preguntas, perdón, con los papás a hacer preguntas, los hijos a quienes no les dieron información. ¿Qué crees? Que en una varita mágica de pronto, ahora sí tengo todos los criterios, ahora sí tengo comunicación de estos temas con mis papás. No. Y cuando se manejan las cosas de una manera natural y en la mesa, tienen muchísima menos morbosidad los niños, mucho menos curiosidad malsana, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que ahí está, dice que lo prohibido causa rechazo, lo permitido seducción. No es que yo vaya a permitirlo, pero sí lo voy a estar informando. Es un tema normal del que se tiene que hablar, ¿no? Por supuesto. Y entonces existe, pues sí, muchas desviaciones porque hay curiosidad, empiezan a buscar de otra manera, incluso en conductas de atracción al mismo sexo, esto pues puede tener consecuencias muy negativas para el resto del desarrollo de la persona, ¿no? Por supuesto. Oye, se ha pasado volando este programa, Isabel, y ya, De ya verdad. vimos que vamos a sacar otros temas, pero nos quedan todavía unos 5 minutitos. Sí me gustaría, bueno, que nos dijeras tú, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como mamás, como papás, para poder acercarnos en este tema de formación de la sexualidad en nuestros hijos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué consejos? Para que podamos nosotros evitar, ¿no? Que lleguen a la adolescencia y no tengan ese canal de comunicación abierto. Haciendo una recapitulación. En primer lugar, hablar con la verdad, con delicadeza, buscar la oportunidad de hablar en cada momento, no nada más cuando se dé la información sexual. Eh, Siempre educar con valores, ¿no? No nada más dar información, sino formar a los jóvenes. ¿Qué más? Que sea personal la educación sexual. Y un ejemplo, un punto importantísimo. El ejemplo que los niños reciban en casa es lo más importante. Hay una frase que me fascina, que es más, que le he oído a ti también mencionar, que es, me habla tanto lo que haces que no escucho lo que dices. Es decir, lo que tú haces, cómo tratas al sexo opuesto, cómo te relacionas con, si hay pareja, con tu pareja, con tus papás, con tus hermanos, cómo tratas a las personas es lo que realmente va a dar la educación a los hijos, ¿no? Entonces, pues es que voy tarde y ahora ¿qué hago? Pues oye, puedes empezar, hoy puedes sentarte con tu niño o con tu niña, si hay alguna situación así difícil de tratar, infórmate, busca los criterios adecuados y saca los temas, ¿no? En un ambiente adecuado, invítalo a tomar un helado, a caminar. Muchas veces ese es un tip, cuando no hay contacto visual, a veces a las mamás o se nos da más fácil dar la información, ¿no? Si están sentados uno frente al otro, como que me turbo un poco. Pero vamos a caminar, vamos a tomar un helado, vamos oye, mira, te quiero platicar algo, o cómprate un libro bueno sobre el tema y las imágenes, sobre todo dibujos, ayudan mucho. ¿Algún Hay libro un que nos libro, recomiendes? uno precioso que se llama La aventura de tu vida, de David Musi se llama. Lo publicó Trillas hace tiempo, no sé si todavía exista, pero hay muchos de estos libros que dan información. Hay otro de National Geographic, también muy bonito, sobre la educación sexual o el inicio de la vida, me parece que se llama. En fin, ha de haber cientos de miles de materiales, pero véanlos ustedes primero y después los sacan, ¿no? Ahora, algo muy importante es, como decía yo, esta educación que implique toda la integridad de la persona, el cuerpo, la mente y el espíritu. Todo está sexuado. Entonces yo educo al hombre y educo a la mujer. Por supuesto, Isabel, de veras, bueno, pues nos dejas una muy, muy importante tarea y sobre todo, ¿verdad? Algunos temas que se quedaron todavía, que por supuesto los vamos a seguir tratando aquí. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿En dónde te Encantada. podemos localizar? Si alguna mujer que nos esté escuchando, hombre también. Sé que en Retos Femeninos la mayoría somos mujeres, pero también hay por ahí uno que otro hombre. ¿En dónde te puede contactar?
Te dejo un mail con mucho gusto. Es I de Isabel, Ruiloba, Ruiloba, si quieren luego ponerlo abajo en la plataforma, aquí abajo en los comentarios, y ruilobam@gmail.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Isabel, ¿algún mensaje final que quieras enviar? Simplemente que nos atrevamos a educar en la sexualidad, ¿no? Que nos enorgullezcamos de la propia y nos atrevamos a dar esta educación a nuestros hijos, porque si no lo hacemos nosotros, nuestros papás, o sea, los padres de familia, ¿quién lo va a hacer? De acuerdísimo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas y a cada Gracias a una ti. de ustedes por estar aquí el día de hoy en Ser Mujer. Soy Lucía Legorreta, les mando un fuertísimo abrazo y las espero aquí en Retos Femeninos dentro de una semana. Hasta pronto. Gracias, Lucía.